Acerca de la honra. ¿Cuántos han sido bendecidos? Hemos hablado, por ejemplo, de honrar a Dios en primer lugar. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de honrar a Dios. Luego hablamos de honrar los esposos, honrar al esposo, honrar a la esposa. Y el domingo pasado estuvimos hablando de honrar padre y madre. Y hemos venido compartiendo varias, creo que llevamos ya 3 o 4 enseñanzas que tienen que ver con esta serie. Hoy quiero compartir un nuevo aspecto más de la honra. Ahora, yo nunca he hablado de esto en la iglesia, pero quiero enseñar a la iglesia en este sentido. Así que le pido su corazón, su atención en esta mañana. Tal vez lloremos en esta mañana un poco, no sé, pero bueno, vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a empezar. Primera de Timoteo capítulo 5, el pastor digno de doble honra. Ese es el tema de hoy. El pastor digno o los pastores digno de doble honra. ¿Está entendido? Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 22. Y vamos a escudriñar la palabra de Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, dice, los ancianos, ¿están conmigo? Los ancianos que gobiernan bien, escúcheme bien, repita esa frase, que gobiernan bien. Ahora, no todo aquel que se llama pastor debe ser honrado. Quiero de una vez aclararle eso, porque hoy hay muchos que se llaman pastores, pero viven desordenadamente, viven con motivaciones incorrectas. Ese tipo de personajes no merece la honra de sus ovejas. Ahora, la palabra de Dios lo dice. Los ancianos que gobiernan bien su casa, que gobiernan bien, escuche esto, sean tenidos por dignos de ¿qué? De doble honor. ¿Cuántos me están copiando en esta mañana? Esto es muy importante que usted lo entienda. No todo aquel que se le aparezca, usted le dice, mire, yo soy pastor. No, señor. No estamos hablando de eso. La Biblia no está hablando de alguien que gobierna bien. De alguien que gobierna bien. De ese tipo de ministros está hablando la Biblia. Sean tenidos por dignos de ¿qué? Doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Versículo 18, vamos rápidamente porque el tiempo voló. Dice el versículo 18, pues las escrituras dice, no pondrás bozal ¿a quién? Al buey que ¿qué? Aquí hay otra característica del que debe ser honrado. El que trilla, hermano, el que trabaja, el pastor trabajador, el pastor incansable, el pastor que cumple su labor, el pastor que cumple la visión de Dios. Ese es el que veré. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de ¿quién? Hoy en esto hay muchos, escúcheme bien. Hay muchos vagos, hermano. Vagos. Sigamos leyendo, versículo 19. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y el versículo 20, vamos a leerlo también, 20 hasta el 22. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelo. Está hablando del pastor desordenado. Del pastor que no trabaja. Al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas, las que estamos leyendo, sin prejuicios. Es decir, no tenga prejuicio. ¿Cuál sería un prejuicio? Por ejemplo, alguien viene a usted y le dice, yo soy pastor, pero es un hombre que vive desordenadamente. Entonces un prejuicio puede ser, como es pastor yo no puedo decirle nada. ¿Cuántas personas se abstienen de hablarle
la verdad a un profeta falso, sencillamente porque dijo yo soy profeta. Y entonces usted tiene un prejuicio. Dice, no debes tener prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y el versículo 22, ya le voy a explicar en esta mañana. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni te dejes imponer con ligereza las manos de ninguno. ¿Me estás oyendo? Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Cuántas ovejas han participado en el pecado de sus pastores porque nunca dijeron nada, se quedaron calladas? Es el siervo de Dios, es el ungido de Dios, yo no le voy a decir nada. Ahora, desde el púlpito te enseñaron eso. Cuidado con el ungido, no vaya a tocar el ungido. Y muchos tienen ese prejuicio. Ese es un prejuicio. La Biblia dice que al desordenado, así sea lo que sea, se llame como se llame, tenga lo que tenga, tenga el número que tenga. Si es un desordenado ese pastor, hay que decirle, mira, tú tienes que cambiar porque tu adulterio es un problema. Porque si tú te callas porque tienes prejuicio, eres una oveja y él es un pastor, y eso te lleva a ti a que tengas prejuicio y tú te callas, la Biblia dice que tú participas en el pecado de tu pastor. ¿Está entendido? Esto es así, hermano. Esto es así. Ahora escúcheme bien. Está hablando aquí de honrar, doble honor, doble honra al pastor que hace bien su labor, hace bien su trabajo. Ahora, ¿cuál es el verdadero? En primer lugar, quiero decirle y explicarle en esta mañana, ¿cuál es el verdadero trabajo realmente de un pastor? ¿Cuál es el verdadero? Ahora, leyendo en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, tenga en cuenta esto allí. 13:17, más adelante lo volvemos a leer. Hebreos 13:17. Vamos a leer allí, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué dice? Velan por vuestras almas. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es que dice. Ahora escúcheme bien. La gente o las ovejas por lo general tienen una idea errónea sobre cuál es el verdadero trabajo de un pastor. Espero que usted tenga mucho más luz en esta, y la que le falte se la voy a dar en esta mañana. Ahora, yo quiero, por ejemplo, mencionar algunas cosas que tienen que ver con el verdadero trabajo de un pastor, pero quiero enfatizarle ¿qué es lo más importante que debe hacer un pastor? Por ejemplo, un pastor tiene que visitar los enfermos. Un pastor debe visitar enfermos, aunque no es el trabajo principal de un pastor. Visitar enfermos no es el trabajo principal, pero debe hacerlo. Por ejemplo, llamar a los miembros que no vinieron a la congregación. No es el trabajo principal, lo puede hacer otro, pero debe hacerlo, porque no es el trabajo principal de un pastor el llamar a los miembros que no vinieron, los que están enfocados en otras cosas. La consejería, el pastor debe aconsejar, pero no es la labor principal de un pastor, aconsejar. En la iglesia deben haber consejeros, en la comunidad deben haber consejeros, en la congregación deben haber consejeros, en el área de familia, de parejas, de jóvenes, etcétera, etcétera, deben haber consejeros. El pastor debe orar por los miembros de la comunidad, pero no es su labor principal. Debe orar por los miembros. Un pastor que hace su trabajo bien debe orar por los miembros de la comunidad. Debe orar por cada familia. El pastor debe tener una lista de sus ovejas, de las familias. Debe conocer las problemáticas que cada familia tiene. Un pastor que no conoce la problemática de sus ovejas es un pastor, escúcheme bien, descontextualizado. Hablará de Marte, hablará de la luna, hablará de cualquier otro planeta, menos de la problemática de su congregación. Un pastor tiene que conocer sus ovejas
para poder ser efectivo en sus mensajes y por lo tanto sus oraciones efectivas. Debe orar por los miembros, aunque no es su función principal. Un pastor debe contestar las 24 horas del día el teléfono de la iglesia. No, esa no es su función. Algunos de ustedes llaman, quiero el pastor, y lo ubico por teléfono. No, esa no es la función del pastor, aunque debe hacerlo. A veces ustedes llaman acá y yo estoy aquí. Yo no veo ningún problema en eso. Debe ser la función del pastor. Asistir a los cumpleaños de la gente, bueno, cuando se puede, pero no siempre. Usted no tiene que enojarse por eso. Porque se imagina usted que tenemos 1000 personas y cada uno cumple, entonces usted me programaría la vida. La agenda me la programaría usted. El pastor debe ir a los cumpleaños pero no siempre puede estar el pastor en los cumpleaños de la gente. No siempre. Pero debe ir. No es su responsabilidad principal el asistir a los cumpleaños de cada uno de los miembros de la iglesia. Y lo más probable es que todos quieran que el pastor esté por allá con su familia, etc. Pero a veces no se puede, hermano. No se puede, porque uno tiene prioridades en la vida. Y muchas veces el cumpleaños del hermano no es la prioridad, porque hay otra persona que se está muriendo y me pidió a la misma hora que yo fuera a orar por él. Entonces, esa persona necesita ser ministrado antes de morir. Y usted está en pachanga. ¿Me comunico con usted? Presidir los funerales es la responsabilidad del pastor, pero no es lo principal. Lo puede hacer cualquier anciano, cualquier persona de la iglesia. Aunque yo trato de estar siempre en los funerales de los hermanos, siempre que se mueran, porque es muy raro que se mueran 2 hermanos al mismo momento. Y cuando eso pasa, le digo, bueno, lo tuyo hagámoslo a las 9 y el otro a las 11. Es la responsabilidad, pero no es la función principal estar en los funerales, entierros, etcétera, etcétera. Reparar la iglesia. Las goteras, por ejemplo, por allá tengo una gotera, tengo que subirme por allá. Debo hacerlo, pero no es mi responsabilidad principal. Escúcheme bien, aquí hay una lista de cosas que hace un pastor saludable, pero no es la responsabilidad principal. Le voy a mostrar a usted cuál es la responsabilidad principal de un pastor que no puede evadir. Escúcheme bien, yo quiero que usted lo sepa hoy. Todo esto que le he mencionado, el pastor debe hacerlo, pero no es su responsabilidad principal. Hay otras cosas que el pastor no puede abandonar. Hechos capítulo 6, versículo 2. Uno de los tantos versículos. Ayúdame, papá, ahí. Hechos 6, 2. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Voy a leérselo en 2 versiones. Hechos 6, 2. Entonces los 12 convocaron ¿a qué? A la multitud, no se me duerman. Entonces los 12 convocaron ¿a quién? De los discípulos y dijeron, no es justo. Repita eso. No es justo. Eso significa no es correcto, no es la prioridad. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? A las mesas. Ahí está la prioridad. Ahí está la prioridad. Allí está la prioridad de un pastor. Allí está la prioridad de un pastor. Pastores, el pastor tiene una prioridad allí y se llama ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la prioridad de un pastor. No es funerales, no es visitar, no es ir a los cumpleaños, aunque debe hacerlo. La prioridad de un pastor saludable es predicar, enseñar la palabra de Dios. Por eso estamos en eso. El esfuerzo mayor de un pastor debe estar en esto: prepararse para exponer bien la Biblia, estudiar la Biblia, trasnocharse por esto, ayunar por esto, estudiar por esto, organizadamente la Biblia,
para poder exponerla. Esa es la función principal de un pastor: estudiar la palabra de Dios. No servir en las mesas, aunque debe hacerlo. A mí me gusta servir. Servir en las mesas significa administración, significa arreglar una gotera, significa ir al cumpleaños del hermano. Servir a las mesas significa ir al funeral, significa eso, pero no es mi prioridad principal. ¿Cuál es la prioridad principal de su pastor? Escúcheme bien, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Es claro? ¿Es claro? La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera. Dice: no está bien que nosotros, dicen los apóstoles, dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración, dice la versión Reina Valera. Entonces, ¿cuál es la prioridad de un pastor? La palabra de Dios. Esa es. Esa es. Aquí debe colocar el pastor sus esfuerzos. Enseñar la palabra de Dios, enseñar la buena doctrina. Una iglesia que pone la importancia en los programas, en el show, en los milagros, y allí se queda en los cantos, en tener buenas luces, en tener un buen grupo de danza. Un pastor que se enfoca en ese tipo de cosas y no en la enseñanza de la palabra de Dios está en problema. Está desenfocado en la vida. El pastor debe ser hábil en enseñar la Biblia, en exponer la Biblia. Debe ser un hombre preparado, porque lo único que te nutre a ti, que te levanta, que te restaura como familia, como pareja, como joven, como niño, lo único que te levanta, te construye dentro del diseño de Dios, es cuando tú aprendes la Biblia, es cuando tú aprendes la palabra de Dios. Y el pastor tiene que ser muy hábil en este tipo de cosas. Por eso, cuando tú te enfocas y te congregas en una iglesia donde no te enseñan la Biblia, tú nunca serás una persona libre, nunca serás una persona con crecimiento. Y pueden pasar cosas bonitas allá, que el show de milagros y todo ese tipo de cosas. Pero escúcheme bien, la función principal de un pastor es la palabra de Dios, la enseñanza de la doctrina, la enseñanza de la Biblia. El propósito principal de un pastor es que tú entiendas la Biblia, la comprendas, etcétera, etcétera. Timoteo 4:16, 1 Timoteo 4:16, rápidamente. 1 Timoteo 4:16. Lea conmigo este texto. Escuche bien. ¿Qué dice? Ten cuidado. Le está hablando un pastor a otro pastor. Un pastor más viejo a un pastor más joven. Pero ambos tienen llamado. Ambos son pastores. El pastor Pablo le dice al pastor Timoteo: ten cuidado ¿de qué? De ti mismo y ¿de quién? Y de la doctrina. ¿Cuál es la labor de un pastor? Tener cuidado de la doctrina. Que usted no aprenda que la prosperidad viene por pactos. Que usted no aprenda la doctrina falsa de la prosperidad. Que usted no aprenda que la familia, escúcheme bien, está compuesta por dos hombres. La labor de un pastor es que usted coma buen alimento. El pastor debe tener cuidado de la doctrina que aprende la gente, de la doctrina que la gente está recibiendo. Debe tener cuidado no solamente de eso, sino de uno mismo, porque uno mismo puede ser desviado. Yo conozco pastores que hoy están enseñando barbaridades. Yo debo tener cuidado de mí mismo, que yo no termine aquí enseñándoles que el Espíritu Santo también es mujer. Hoy iglesias en esta ciudad están enseñando eso, que el Espíritu Santo también es mujer. Y son iglesias grandes que tienen emisoras, televisión, y están enseñando que el Espíritu Santo también se le puede decir madre. Escúcheme bien, el pastor debe cuidar
debe cuidarse de sí mismo y debe cuidar de la doctrina. ¿Persiste en qué? ¿Qué es en ello? En la doctrina, en tener cuidado. Persiste. Todos los días yo debo revisar qué estamos enseñando, qué está aprendiendo la gente. Usted no vino un mes. ¿Dónde anduvo? ¿Qué aprendió? De pronto estuvo por ahí en otro lado y le envenenaron a usted con doctrina equivocada. El pastor debe tener cuidado de que la gente se alimente bien, tenga buena doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y ¿a quién? Y a los que te oyeren. A los que te oyeren. Versículo 16. Entonces, hermanos, hoy más que nunca los pastores necesitamos estar alertas, vigilantes con respecto a las falsas doctrinas. Esa es la labor principal de un pastor. Pero además de eso, que es su labor principal, escúcheme bien, el pastor tiene muchas otras labores. Por ejemplo, el pastor es alguien que invierte su vida en los demás. El pastor es alguien que invierte sus dones en los demás, sus habilidades, invierte su dinero en los demás, en los hijos espirituales, para conducirlos a un crecimiento en la vida. Muchos de ustedes están aquí desde muy temprana edad, desde niños espirituales, y han tenido un crecimiento porque hemos invertido en ustedes. Hemos invertido dones, tiempo, sueños, ayunos. Y hemos invertido en su vida. Un pastor es alguien que da identidad. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí sin saber si eran hombres o eran mujeres? ¿O quiénes eran en la vida? Y cuando usted llegó aprendiendo la palabra, aprendió, y usted es una persona que tiene identidad en la vida. Usted dice, ahora soy un hijo de Dios. Y camino como hijo de Dios, hablo como hijo de Dios, pienso como hijo de Dios. Es alguien que transmite identidad, es alguien que endosa, un pastor endosa el propósito de Dios en la vida de la gente. ¿Cuántos de ustedes son gente de propósito? Porque le hemos enseñado eso a usted, le hemos transmitido eso en el corazón. Un pastor es alguien que usa sus recursos para crecer, etcétera, etcétera. Es alguien que enseña los caminos de Dios a través de la palabra de Dios. Es alguien que nos alimenta continuamente en la vida nuestro espíritu. Ese es el trabajo de un pastor. Yo no sé si usted lo ha visto, no sé si usted lo tiene claro, pero aquí se lo estoy exponiendo, le estoy haciendo una radiografía del trabajo de un pastor que hace bien su labor, sin olvidar su labor principal, que ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. Y yo agregaría algo más, la oración. Esa es la labor principal de un pastor. Esa es la función principal de un pastor. ¿Cuántos lo entendieron? Ok, partiendo de ese punto, volvamos allí al texto inicial. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo, y vamos a leer el versículo 17 en primer. Mire la primera cosa, si usted entiende la función de un pastor, el trabajo de un pastor, mire la primera cosa que nos dice la Biblia. Dice, los ancianos. La palabra ancianos y la palabra obispos, que usted la va a leer por allí, se usan indistintamente en las cartas de Pablo para referirse a las mismas personas. Es decir, un obispo es un pastor, un anciano es ¿quién? Un pastor. Un pastor es alguien que supervisa, es alguien encargado de la obra de Dios. Eso eran los verdaderos pastores. Escúcheme bien. Ahora, note lo que dice aquí. A los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, ¿por qué dice?
5:17. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente ¿a qué? A los que trabajan en predicar la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo que sigue. Versículo que sigue. Dice 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que qué, y digno es el obrero de sus alas. Aquí está mi primer pensamiento. Mire lo que dice: el pastor que trabaja bien, que es honesto, que es transparente, que te enseña la Biblia, que te ha llevado a tener identidad, que te ha llevado a crecer, que es un hombre que trabaja en el reino de Dios, no le pondrás bozal. Es la primera cosa que quiero explicarte en esta mañana. El hombre que trabaja bien, que es un sano pastor, trabaja para Dios, y las huellas de ese pastor están en tu vida, en tu familia, en tu casa. Tú puedes ver la identidad cristiana en ti, en tu caminar. La Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sabe qué significa eso? Significa, esto es extraído, Jesús lo usó, Pablo lo usó. Significa, está haciendo referencia a algunas costumbres en la antigüedad, cuando se trillaba el trigo. ¿Entienden la idea de trillar? ¿Ah? Cuando se trillaba el trigo, ¿sabe qué pasaba? Algunas personas les ponían bozal a los bueyes. Les colocaban una tapa aquí, un bozal al buey. ¿Sabe para qué? ¿Ah? Para que no pudiera comer del trigo que los bueyes desearan. Solamente el dueño del cultivo le interesaba que el buey trillara el trigo nomás. Buey, te tengo para que trilles el trigo, pero no me interesa que ni siquiera un bocadito comas tú del trigo. Mire la idea. Por eso algunos le colocaban al buey bozal, para que el buey, así tuviera hambre, tuviera un deseo, decir voy a probar este trigo, el buey no podía por el bozal que tenía. Y entonces, escúcheme bien, de allí sale la costumbre, de allí sale el proverbio: no le pondrás bozal al buey que trilla. Deja que el buey que está trabajando, que está cosechando el trigo, que está recogiendo el trigo, déjalo que coma, déjalo que coma, déjalo que pruebe del trigo. No importa, no se te va a acabar tu trigo, no vas a empobrecer, no te vas a quedar miserable. Si el buey prueba tu trigo, déjalo, quítale el bozal. Que tenga algún premio de su trabajo, alguna recompensa de su trabajo, que el buey tenga algo de su recompensa. Esta misma idea la encontramos en Deuteronomio 25:4. Vamos a ir rápidamente. Es la primera cosa que usted no debe hacer con el pastor: ponerle bozal, ponerle bozal. Y ya le voy a explicar lo que significa esto. Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás, la ley, no pondrás bozal al buey que ¿qué? Cuando trillare. ¿Cuántos de ustedes reconocen en su pastor un hombre trillador? No todos, yo sé que no todos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9 al 11. Pablo conocía muy bien esta verdad. Primera de Corintios, porque a él le pusieron bozal, hermano. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9. Vamos allí, por favor. 9 al 11. Mira, ahí está. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal ¿a quién? Al buey que trilla. Mire en qué contexto lo dice.
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Qué cree usted? Ok, versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir ¿qué? Del fruto. Escuche lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El que cultivó el trigo tiene esperanza de cosechar. ¿Ah? Y el que está trillando el trigo tiene esperanza de comer. ¿Quién es el que está trillando? El buey también tiene esperanza. No solamente el dueño tiene esperanza, sino también el trillador. El animal tiene esperanza. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice Pablo, aquí les explica, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Aquí Pablo les explica. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? En este versículo, en estos textos que hablamos. Escúcheme bien. Dice, tanto el buey tiene esperanza como el dueño del trigo. Y Pablo luego les dice, mira, si nosotros nos hemos esforzado tanto para que ustedes tengan lo espiritual. Yo les he enseñado la palabra a ustedes. Yo he estado en tempestades. Yo he estado en barcos, he estado en ayunos, he estado en cárceles. Si yo me he esforzado, he sido sano con ustedes, he sido saludable con ustedes, he sido buen pastor, buen ministro con ustedes. Luego dice Pablo, ¿no es justo que ustedes provean para mí lo material? Escúcheme bien. ¿Cuándo deshonras tú tu pastor? Cuando tú le pones bozal. Y tú dices, el pastor es un ángel, ese no come, ese no viste. Él es un ángel, descendió del cielo, es buena gente, es maravilloso el pastor, es lindo, a veces es mal geniado, grita mucho, a veces. Y tú dices, pero allá él. ¿Cuántos de ustedes me han puesto bozal a mí? Y le voy a decir en qué. Cuando usted le roba sus diezmos a Dios. Cuando usted no paga sus diezmos, usted está poniendo bozal al buey que trilla. Cuando usted le pone bozal al buey que trilla, ¿sabe qué? La obra de Dios carece de recursos y uno no puede comprar otra propiedad. ¿Sabe qué más pasa? Uno tiene que orar al Señor y a veces meter, Señor, necesito pagar los recibos, necesito pagar esto, necesito lo otro. Y entonces, porque los hermanos que no les interesa que el pastor, no les interesa las preocupaciones del pastor, no les interesa la labor y el trabajo del pastor, porque usted no valora el que hayamos sembrado identidad en usted. No le interesa que yo ore por usted. Y usted dice, no, yo sé, el pastor tiene que hacerlo. Pero no pasa de ahí, no hay un valor por ese acto del pastor. Y entonces usted dice, yo puedo disponer de los diezmos como yo quiera. Usted está poniendo bozal al buey que trilla. ¿Cuántos de ustedes me han robado los diezmos aquí, hermano? ¿Cuántos de ustedes me han deshonrado de esa manera? ¿Y sabe qué? Yo he tenido que ayunar muchas veces y decir, Señor, necesitamos cumplir con responsabilidades. Y tengo que rogarle a Dios, llorar al Señor, para que Dios toque el corazón suyo, porque usted ha puesto bozal al buey que trilla. Esta iglesia es una iglesia que le enseña la Biblia a usted.
Usted debe aprender, hermano. Debe aprender. No solamente por su propio bienestar económico. Usted debe aprender, escúcheme bien, esta verdad en su vida. Esto debe estar arraigado en su corazón. Pertenezca usted a esta congregación o pertenezca a otro, pero usted no debe ponerle bozal a ese buey que está trillando, que está salvando almas, que está edificando familia, que está levantando un ministerio, que está levantando el bienestar, la salud de un hogar, de una familia. Usted debe quitarle ese bozal por su egoísmo, por su avaricia. Y usted no quiere que el buey que está trillando coma algo de su trigo. Porque usted es egoísta. Usted tiene avaricia en su corazón. Y además de eso no ama a Dios. Porque si usted amara a Dios, usted pagaría sus diezmos. Y dejaría de ponerle bozal al buey que trilla. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes deben cantidades de diezmos a la obra de Dios? Y usted sabe que aquí yo quiero seguir trillando para comprar esa propiedad allá. Usted sabe que yo sigo trillando porque quiero comprar otras propiedades aquí para que la obra siga avanzando. Pero ¿cuántos de ustedes, hermano, son insensibles a esta verdad? Usted solo coloca bozal al buey que trilla. Porque no quiere que coma de su trigo. ¿Cuántos de ustedes tienen esta actitud con esta obra en este lugar? Y todos aquí tenemos trigos. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10 versículo 7. Lo dijo Jesús. Rápidamente. Rápidamente. Lucas 10, 17. Están 17. ¿Están allí? Jesús dijo: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero, ¿qué dice? Es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Mira, hermano, yo conozco pastores que se la pasan de casa en casa. Yo conozco pastores que tienen obras y que la iglesia le ha puesto bozal. No pagan sus diezmos, no ofrendan. ¿Y sabe qué pasa? Hay pastores que tienen que pasársela de empresa en empresa, vendiendo ollas, vendiendo medias, remendando medias. Conozco un pastor, por ejemplo, que anda remendando por ahí pantalones de la gente, calzones de la gente, anda remendando sacos de la gente. Tiene una maquinita por ahí. Él es pastor. Y yo un día le dije: pastor, ¿por qué remiendas medias? Porque tengo que sustentar mi familia. Tengo que pagar arriendo. Gracias a Dios, ahora este año he podido comprar una casita. ¿Y qué pasa con tu gente? No diezma a la gente. Se roba los diezmos, poniéndole bozal al anciano. Es un anciano, tiene 70 y pico de años. Pero es un hombre que trilla. Yo lo veo trillando, lo veo orando, lo veo llorando por la gente. Y la gente robándose los diezmos. ¿Usted valora el trabajo de un pastor? ¿Usted valora la educación espiritual que le damos a usted? ¿Usted honra el trabajo pastoral, las lágrimas de un pastor, el esfuerzo? Muchas veces usted sale el día domingo aquí, va a disfrutar, va a su programa, y uno muchas veces tiene que irse a casa a pensar en el próximo mensaje que tiene que predicar.
a orar a Dios, Señor, el próximo mensaje para tu pueblo, la próxima enseñanza. Mientras el pueblo grita, disfruta de la vida, uno muchas veces tiene que ir a esconderse en la presencia de Dios para pedirle: Señor, dame el próximo mensaje. O a preparar el próximo mensaje, porque el próximo mensaje es mañana, es pasado, en 2 días, en 3 días. ¿Cuántos de ustedes valoran las horas de estudio que uno tiene en este trabajo? Solamente por su salud espiritual, por su bienestar espiritual, el suyo, el de sus hijos, el de su matrimonio, el de su familia, etcétera, etcétera. Esa es la vida de un pastor, hermano. Nosotros no somos ángeles. Nosotros también vamos al baño. A nosotros nos duele el estómago también. A veces nos sentimos deprimidos. En mi caso no es mi estilo de vida, pero a veces estoy preocupado. A veces uno se siente solo, porque uno siempre recibe llamadas de gente que está necesitada, pero nunca recibe llamadas de gente para estimular, para agradecer, para preguntar: ¿cómo estás, pastor? Etcétera, etcétera. Y es allí donde tú empiezas a colocar bozal al buey que trilla en el reino de Dios, etcétera, etcétera. ¿O usted cree que el pastor no tiene que alimentar a su familia también? Claro que sí. Lo mismo que usted hace. Cuando yo voy a un centro comercial también me provoco de un helado. También tengo que gastarle, así como usted va a creer, también yo tengo que gastarle a mi esposa, a mi hijo y el que esté conmigo. También tengo que hacerlo. Pero hay creyentes duros de corazón, llenos de avaricia, que se han establecido en esta condición de ponerle bozal al buey que trilla. Y esa es una manera de deshonrar al hombre de Dios. Es una manera de honrar, de deshonrar. Y hay algunos que en vez de bendecir, estancan la obra de Dios de esa manera. ¿Valoras tú el trabajo espiritual que hacemos en favor de tu vida? Si lo valoras, tienes que ser generoso. Generosos en la obra del Señor. ¿Cuántos pastores están embozalados, hermano? Embozalados. Aquí nomás en este barrio aquí, no, más acá. ¿Dónde tienes tu negocio, Jaime? Venecia. Hace unos años, pastor maravilloso, Aldemar Martínez, periodista, además. Una iglesia bonita, así como esta. Se metió en un crédito en una propiedad más pequeña que esta. Los hermanos le dijeron: mira, pastor, tranquilo, hágale, métale. Escúcheme bien. 3 años después, el banco le quitó eso. Porque la gente dejó de pagar sus diezmos. Y la única manera de que él podía era para terminar de pagar eso
era que la gente fuera fiel en sus diezmos. Gracias a Dios, hermano, hasta en eso Dios nos ha dado sabiduría. En esto, nunca tuvimos que ir a un banco a decirle, préstenos para comprar eso. Pero todo esto tiene gastos fijos. Y en esta iglesia hay gente que nos ha puesto bozal. Llevan aquí años y ustedes no son fieles en su... Hay algunos, yo los tengo plenamente porque la iglesia tiene contabilidad. Algunos de ustedes que vienen y comen buen alimento aquí todo el tiempo. Y si están aquí es porque les gusta este lugar. Pero ustedes son gente que no han sido tocados por Dios, no han entendido este principio en la palabra de Dios. Algunos nunca diezman, nunca. Otros lo hacen por allá regularmente. Esta vez no me provoca, entonces no lo hago. El otro mes sí me provoca, entonces sí lo hago. Manejan eso como les provoca. Bíblicamente, tú estás poniendo bozal al buey que trilla. Segundo pensamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vuelva allí, por favor. Ya acabamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 en adelante. Rápidamente, por favor. Ya lo hemos leído, pero leamos allí. Dice, primera carta de Tesalonicenses 5, 12 en adelante. ¿Están conmigo? Mire lo que dice la Biblia. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza el texto? Os rogamos. Hermano, qué horrible que uno tenga que rogarle a la gente algo que la gente sabe que tiene que hacer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que honréis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en qué? En el Señor y os amonestan. Pero escúcheme, versículo 13. Y que los tengáis en qué? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz. Mírenme, que los tengáis, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis. Okay. El 13. Póngame en el 13. La Reina Valera dice que tengamos en doble honor aquellos que por causa de su obra. La razón es esa, por causa de su obra. Escúcheme bien. Alguien que tiene una obra maravillosa, tú debes darle doble honor en este sentido. Doble honor. Doble honor. Y luego dice, tenga paz, hermano. Tenga paz. Cuando tú le das a alguien sano, saludable, tú eres fiel. Y dice ahí, mayormente a este tipo de personajes. Eso significa a ese tipo de personas que tú reconoces su obra, has visto el avance. En otras palabras te dice allí, no te olvides de tu pastor. Porque tu pastor, que es un buey que trilla, debe ser digno de doble honor. Debes honrarlo 2 veces. Ahora yo le pregunto a usted, ¿uno necesita mucho para honrar a alguien, hermano? No. Solo necesitas tener disposición para eso. Ganas de amar, de expresar tu amor. Sencillamente tener entendimiento de este tipo de revelación.
Esta es la segunda verdad. Un hombre que trabaja en el bienestar de tu alma, de tu familia, es alguien que debe tener doble honor en tu vida. Porque nosotros también tenemos las mismas necesidades en la vida. Hay otras maneras de honrar a un pastor. Respeto, hermano. Obediencia. Liberarnos de rebeldía en la vida. Cuando uno le dice a alguien, cambia tu vida, no es porque quiera molestarte la vida, es porque uno ve que estás viviendo mal. Que tu vida necesita un cambio, un vuelco. Necesitas que tu mundo sea transformado. Cuando uno te empuja a que hagas algo, a que sirvas a Dios, es porque uno sabe que te estás perdiendo de algo. Cuando uno te pide que te consagres más, o uno te da un consejo claro y contundente, es porque uno sabe, uno entiende que eso bendecirá tu vida de una manera maravillosa. Un pastor merece respeto, merece apoyo en la visión. Necesitamos gente que se comprometa. Esa es una manera de honrar al pastor o a los pastores en la iglesia. Esa es una manera. Pero cuando tú eres un obstáculo, estás poniendo bozal al buey que trilla. Cuando tú te comprometes y dejas tirada la obra, cuando tú estás comprometida o comprometido en un ministerio y el día que te toca no apareces, no llamaste, no haces nada, tú eres un obstáculo para la obra de Dios. Y luego apareces el otro domingo en Amán. Hola, pastor. Y uno por dentro está diciendo, qué cínico este hermano. Que le quede algo en el corazón hoy. Valore lo que hacemos por usted. Valórelo. Valórelo. Dios sabe, todos los días, 3 de la mañana, estoy en pie a favor suyo. Dios lo sabe. Y mi esposa que duerme conmigo lo sabe. Todos los días a las 3 de la mañana. Festivos, domingos, sábados, lunes, todos los días. 3 de la mañana, estoy a favor suyo. Unos más que otros. ¿Sabe por qué? Porque conozco la problemática de cada uno de las vidas, familias, hijos. Yo conozco la problemática de sus hijos, de sus relaciones familiares. Anoche estaba orando por 3, 4 familias que las tengo aquí en el corazón. Si tú valoras el trabajo pastoral, el primero que va a ser bendecido eres tú. Tú como familia, como hijo de Dios. La bendición va a ser mayor sobre ti. Si tú valoras. Y de vez en cuando necesito una llamadita suya en otro plan. Pastor, ¿le gusta el pescado? ¿Sabe cuánto hace que ninguno de ustedes me invita a almorzar? ¿Cuánto hace, madre? A mí me da pena con mi esposa. Mire, ahí está mi esposa.
Y no es que yo necesite que usted me invite a almorzar. ¿Sabe qué es? Usted se está perdiendo algo maravilloso de Dios si usted dejara de tener la actitud que tiene. Por eso me veo en la obligación de hablarle a usted de esto, hermano. No es por nada más. Yo no necesito que usted me invite a almorzar. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Es por causa suya que se lo digo. Si usted cambia su actitud en esto, usted va a mirar mejores tiempos, mejores cosas. Porque la Biblia dice que nunca se quedará sin recompensa aquel que le da un vaso de agua a un profeta de Dios. Ayúdeme a que la obra prospere más, hermano. Yo quiero comprar más propiedades aquí. No para decir que tenemos, no, para que la obra crezca. Familias, usted vio el domingo, aquí estábamos. Esto necesita más amplitud, hermano. Necesita más espacio. Y si usted le da espacio a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Dios lo llena, hermano. Necesitamos avanzar, proyectar. Necesitamos, hacer muchas cosas en este lugar. Muchas cosas. Si tan solamente usted pagara sus diezmos. ¿Cuántos de ustedes, no me respondan, cuántos de ustedes le están debiendo diezmos a Dios de este mes, por ejemplo? No quiero preguntarle el mes pasado, porque usted seguramente ya usted diga, pero la contabilidad de la iglesia a mí me dice quiénes pagan y quiénes no pagan el diezmo. Y yo sé quiénes me ponen bozal y quién no me pone bozal. Yo lo sé. Yo sé quiénes no quieren que yo coma de su trigo y yo sé quiénes quieren que yo coma de su trigo. Porque la iglesia tiene orden hasta en eso. Esto aquí es totalmente ordenado. Aquí tenemos orden en todo, hermano. Levante sus manos. Si Dios le ha hablado, sencillamente tiene que humillarse allí, cambiar de actitud. No es más. Cambiar de vida, hermano. Levante sus manos allí un momentico. Escuche la música. Escúchela. La música a veces, escúchela. Escuche la melodía. Escúchela. Dígale, Señor, perdóname porque yo te he robado a ti. Dígale, Señor, perdóname porque yo le he puesto bozal al pastor Pacheco. Esto tiene que ver con nosotros. Perdóname, Señor, porque yo no he querido que el pastor coma de mi trigo. Miles de razones tendrá usted para hacer esto, pero ninguna de ellas justifica lo que usted debe hacer. Ninguna de ellas lo excusa delante de Dios. Qué pena con usted. El cristianismo tiene normas que deben estar escritas en las tablas de nuestro corazón. Es allí donde debe estar escrita la palabra, no es en la boca, hermano. No es aleluya, gloria a Dios, aleluya, y confiesa usted cosas que no tienen sentido. No, escriba la palabra de Dios en su corazón. Escríbala en las tablas de su corazón. Y desde allí usted actúa. La palabra de Dios escrita en su mente y en su corazón. Hable con Dios allí. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón.
No necesito que me pida perdón a mí. No. Solo al Señor dígale: Padre, perdóname por mi actitud en este sentido con la obra de Dios en este lugar. Perdóname. Limpia mi corazón. Padre, y yo levanto mis manos para desatar vidas que se han amarrado con esta actitud de avaricia. En el nombre de Jesús, yo quebranto esa atadura que tienes en las finanzas. En el nombre de Jesús, Padre, oro por tu pueblo hoy. Oro por tu pueblo, Padre, al cual el enemigo ha amarrado en el área de las finanzas. Se rompen esas ataduras, se rompen esas coyundas. Esa maldición financiera se rompe. Se rompe. En el nombre de Jesús, venga liberación de tu espíritu. Porque hay un cambio de mentalidad allí. Señor, al cambiar la mentalidad, se libera del cielo bendiciones nuevas. Cambia su mentalidad allí. Dígale: Señor, me aparto de esto. Me aparto de esta actitud. Me alejo de esta actitud. Y como dice tu palabra, voy a probarte en esto. Voy a probarte. Y a los que son fieles les animo que sigan siendo fieles. Aquellos que han sido fieles a Dios y han entendido esta verdad, les animo que sigan creyéndole a Dios. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es fiel, suplidor y proveedor. Levanta tus manos allí, finalmente. Dígale: Señor, libera mis finanzas. Dígaselo con el corazón. Usted sabe la condición de sus finanzas. Usted las conoce. Levante sus manos. Dígale: Señor, libera mi vida. Libera mi mente, dígale. Libera mi mentalidad, Señor. Libera mi forma de ser con tu obra en esto. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Libérame de avaricia, Padre. Libérame de avaricia. De hacer lo que quiero con esto, Padre. Libérame. Limpia mi corazón en esta hora. Y dígale: Señor, vuelvo al camino correcto. Decido hacer tu voluntad en esta área de mi vida. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias. Que Dios le dé entendimiento y disposición para obedecer a Dios en esta área de su vida. Que el Señor le